Bien. Desde hoy día, muñecos, comenzamos a ver entonces la unidad número 3. Recuerden, para llevar a cabo alguna transacción, a lo menos se requieren dos sujetos o agentes económicos. El primero de ellos es el que hemos denotado o consignado como el consumidor. El segundo es lo que comenzaré, y ya lo vimos, la teoría del consumidor, por lo menos una bastante buena introducción. Y ahora nos vamos a dedicar al segundo de los sujetos o agentes económicos, que es el que vamos a conocer como el productor. Entonces, y el objetivo último que pretendemos con esta unidad es llegar hasta esto, hasta la deducción de la función o curva de oferta. De manera tal que en la unidad 4 analicemos lo que es el equilibrio, que es el colocar de acuerdo. Recuerden la tercera etapa en el primer grafiquito o imagen que vimos en el curso, teníamos las necesidades, acto de producción, intercambio, consumo. La unidad 4 es el intercambio, esta es la unidad número 3, acto de producción. Teoría del productor, comportamiento del productor. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Hay dudas? Pueden responderme o con micrófono o en el chat, alguien por lo menos. ¿Dudas? Bien. Entonces, algunos de los tópicos que vamos a analizar son los que tenemos dispuestos allí. Vamos a ver qué es lo que ocurre y el cómo. Recuerden, en el acto de producción o en la etapa de producción teníamos que determinar cómo la empresa iba a combinar y transformar los recursos a efecto de producir, digo, los bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades. Y vamos a hacer un análisis tanto en corto como en largo plazo económico, que es distinto a lo contable. Y en un ratito más seguramente vamos a ver la diferencia. Y después vamos a analizar todo lo que tiene que ver ya con la oferta propiamente tal y cuándo una empresa estará o no en condiciones de ofrecer sus bienes y o servicios a los cuales se dedica en términos productivos. Y también haremos el análisis tanto en corto como en largo plazo. Bueno, como decía el productor, ¿qué cantidad debe producir? Tiene que ver esto con, nunca olviden las necesidades. Se debe detectar en algún mercado, y recuerden que mercado era lo que conocíamos como la organización donde se iban a lograr poner de acuerdo consumidores y oferentes, la gente que quiere las cosas con la gente que produjo las cosas. Ahora nos vamos a analizar, o vamos a analizar, el agente que produce esas cosas. ¿Y por qué decide producir algo? Bueno, porque ha detectado que hay una cierta necesidad insatisfecha, sea total o parcialmente, pero existe una cierta demanda insatisfecha. Por lo tanto, si se dedica a la producción de un cierto bien o servicio, él está previendo que puede enfrentar una cierta demanda. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien, por ejemplo, un ejemplo idiota, pero no importa. Zapatos. Hay una empresa que se quiere dedicar a la producción de zapatos, resulta que hace un análisis o estudio de mercado y detecta que toda la gente tiene y posee la cantidad de zapatos suficiente. ¿Ustedes creen que a una empresa como esa le resultará atractivo entrar al mercado de los zapatos? No, obvio. Mientras que, si en el mercado de las camisas ve que la gente anda torso pelado, ¿le interesará o no entrar al mercado de las camisas? Siendo que la gente requiere la camisa para ir al trabajo, por una cuestión de higiene, por todo lo que está pasando con la pandemia, por ejemplo. Bueno, tal cual me contesta Fabián Cortés aquí en el chat, obviamente en un caso como ese sí. Entonces, lo primero, nunca olviden, es detectar una cierta carencia
y una cierta necesidad insatisfecha. Si está toda la gente produciendo, perdón, hay gente produciendo los zapatos y toda la gente tiene la cantidad de zapatos suficiente, significa, pregúntate, Simón, ese bien es escaso. Profe, Dígame. por, por lo menos a mí se me Se pegó. cortó. Sí, sí me salió un mensaje que tengo la conexión inestable. Otra vez ya estamos con problema con BTR. Ya, pero ahora me están escuchando. Sí, ahora sí, pero no Ya. escuché lo último que dijo. En el caso que dice Simón, si toda la gente tiene la cantidad de zapatos suficientes, me explico, hay un par que está usando y tiene 5 más cada uno de nosotros en las casas. Ese bien es escaso, No, por lo tanto, podrá haber una demanda insatisfecha dado la numérica que le estoy dando. no, Seguramente no, por lo tanto, a priori, ese mercado, el de los zapatos, le resultará poco atractivo a este empresario o a esta empresa. No así el de las camisas, porque me preguntó Simón, y no sé si lo están viendo en el chat, ¿y por qué no ambas? Podría ser, si efectivamente detecta que hay carencia tanto en el mercado de los zapatos como las camisas y está dispuesta a invertir en tecnología capaz de producir uno y otro, efectivamente puede participar de los dos mercados. No tendría por qué no poder a priori. Pero esto nunca olviden, el objetivo de las empresas desde la óptica privada es el lucro, ganar plata, maximizar utilidades. Y obviamente, ¿cómo lo hacen? Vendiendo bienes y servicios que la gente desea. Por lo tanto, si no hay deseabilidad por algo, resultará que algún otro agente económico o sujeto económico participe en la producción de ese algo, dado que no hay deseabilidad. Obviamente no. Entonces, nunca olviden que esto también tiene que ver con las necesidades. Lo primero, y el cómo va a decidir el qué producir la empresa cuando detectó una carencia o una necesidad insatisfecha. Entonces, y la producción, ¿qué es lo que es? Que ya en su minuto lo dijimos muy a la carrera cuando analizamos la curva de transformación o frontera de posibilidades de producción. Recuerden, la producción es cualquier acto que convierta, combine y transforme algo en una cosa diferente. Esa es la definición más general de producción, ¿la entienden? sí, profe. Ojo, eso, esa transformación puede que no sea una cuestión física. No es que hacer un queque yo voy a pescar una taza de harina, 3 cucharadas de azúcar, 2 huevos, etc. No, 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 no. Puede, por ejemplo, en el caso de los licores, no sé si es bueno el ejemplo, porque puede que no conozcan, pero hay licores, los vinos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los destilados? En ese caso, usted puede tener un vino de 2, 4, 6, 10, 20 años. En el caso de los destilados, el whisky, puede tener un whisky in situ, uno de 6 años, uno de 8 años, uno de 12 años, uno de 30 años. Ahí lo único que va a ocurrir es que ya producido el mosto o la mezcla, usted va a embotellar y lo único que va a transcurrir de ahí para adelante es el tiempo. No hay ninguna transformación física ajena a la que sea provocada producto del tiempo. Ahí no hay intervención humana. Se almacenó la botellita y se dejó añejar. Ese proceso de añejamiento también es un proceso productivo. Por ejemplo, ¿hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Y si lo ven y nos vamos a una cuestión más etérea, más abstracta, ustedes, ustedes son iguales hoy día que ayer. No,
No. Y lo único que ha transcurrido en apariencia, seguramente como respondió la prueba también, relevó, adquirió y fijó un tanto más su saber o conocimiento. Pero eso es un cambio que no puedo notarlo porque ya no tengo cómo echar el tiempo atrás y hacer un comparativo. Pero claramente lo que sí transcurrió es tiempo. Y usted, como futuro ingeniero, hoy día es distinto a lo que era ayer. Y lo que transcurrió fue tiempo, por ejemplo. Una cuestión más abstracta, darnos cuenta, pero eso es lo que pasa. Por lo tanto, el proceso productivo lo entenderemos en el sentido más amplio y es cualquier cosa que transforme algo en otra cosa diferente. Punto. ¿Hay dudas? Ahora vámonos a algo no tan abstracto. Recuerden, cuando analizamos la curva de transformación, dijimos, bueno, supongamos que uno de los bienes es intensivo en capital y el otro en trabajo. En general, hemos de entender que en cualquier proceso productivo se va a requerir de estos dos factores productivos o insumos productivos. Y entonces podemos plantear en términos genéricos algo así, que la función de producción que conoceremos por Q o por X indistintamente va a depender de los factores productivos. Uno, factor productivo 2, factor productivo N. Y a efecto, tal cual hicimos en la teoría del consumidor, pero todavía nos falta un cachirulo, para poder trabajar después gráficamente esto, vamos a, tal cual hicimos en la curva transformación o frontera posibilidades de producción, vamos a asociar en dos grandes factores productivos. En el trabajo, que lo vamos a denotar por L, y todo lo que no sea mano de obra o trabajo, lo vamos a asignar al factor productivo capital, que lo denotaremos por la letra K. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Hay dudas? No, profe. Bien. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Perdón. ¿Alcanzan a leer esa laminilla? Sí, profe. Ya, estamos diciendo que Q es una función que va a depender de L y K entonces, donde L es trabajo y K es capital. Y por favor entiendan en el sentido más amplio la concepción del capital. El capital no es solo plata, es todo lo que no sea trabajo. En el caso de producción de ingenieros, que estamos metidos en este minuto en una parte del gran proceso productivo del cual ustedes participan, ustedes son el producto o el bien en tránsito, porque todavía lo estamos trabajando. Y en este proceso productivo de ingeniero trabaja mano de obra, hoy día, en este instante, a las 8:24, 8:25 quizás, está participando la mano de obra que soy yo, el profesor en este caso. Yo soy el trabajo. Y todo lo otro es el capital. La conexión a internet que tenemos cada uno de nosotros, el computador, la tableta en la cual yo de repente escribo. Todo lo otro que no sea el trabajo que estoy aportando yo como Rodrigo Esteves es lo que vamos a entender por capital. Que no son solo las lucas. El capital no es solo lucas. ¿Hay dudas? No es solo dinero, a eso me refiero. ¿Hay dudas, No, profe. niños? ¿Perdón? No, no hay dudas. Ya. Aquí tenemos que tener, déjeme ver una cosa. Ya. En esta función de producción, o a esta función de producción, le vamos a exigir ciertas cosas, eso sí. Dos cuestiones son matemáticas y otras dos son conceptuales. Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a exigir? Lo siguiente, piensen, piensen en el proceso productivo que se les ocurra. El capital y el trabajo que usted emplee en un proceso productivo,
pueden tomar, piensen desde la lógica, recuerden que la economía en términos de la argumentación es solo lógica, no es matemática. La econometría es la ciencia que nos provee de todo el instrumental formal. Capital y trabajo, ¿pueden tomar valores negativos? Si yo puedo contratar en una empresa menos 5 personas, puedo No, ocupar menos 3 máquinas, no. no. Entonces, que los factores productivos y obviamente la producción tienen que ser no negativos. En términos de la definición de atributos variables, se definen como no negativas o cero positivas, como quiera. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Al parecer no, profe. Bien, después, y esto ya tiene que ver con lo formal o matemático propiamente tal. La función de producción, para que pueda ser optimizable, tiene que admitir primera y segunda derivada. Tiene que admitir primera y segunda derivada. Recuerden, en términos matemáticos, para que una función pueda ser optimizable, a lo menos tiene que ser diferenciable o derivable. A lo menos la función de producción, al ser optimizable, tiene que admitir a lo menos dos derivadas. ¿Qué quiere Esa ya decir es con una eso, profe? cuestión. Ah, ¿Qué quiere decir con eso? que tiene que ser optimizable. Si te fijas, recuérdate, si ya lo queremos ver matemáticamente, que eso es lo que estoy diciendo, la función de producción podría ser así, esta función tiene un mínimo un max, o un máximo, una No. función lineal, a eso me refiero. Esta función es derivable, eso puede ser igual a 2x más 5. Es derivable, Si es derivable, pero no pero es alcanza por optimizable, deriva. está bien. Es derivable, sí, admite primera derivada, sin duda, y la primera derivada va a ser la pendiente de la línea, 2 de y a de x. Pero ¿es optimizable? No. ¿Y por qué no es optimizable? Porque esta función tiene puntos críticos, mínimo No. o máximo, si eso estoy diciendo. Mientras que... Ah, se me fue el lápiz. Esperen. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Aquí. Esa otra, cualquiera de estas dos, son optimizables. Esta que de abajo la veo cóncava y esta otra que la veo convexa, ¿tienen puntos críticos? Sí, Esa tiene un máximo. en esa vecindad y esta otra que tiene. Un mínimo. Listo. Bueno, y si te das cuenta por la forma, si asumes que esta es una parábola, si podría ser y igual 4x menos 2 al cuadrado. Esa función es derivable dos veces, a lo menos dos veces. Sí. Sí. Por lo tanto es optimizable, tiene que tener un punto crítico. ¿Hay dudas? Bueno, y esto es lo que le vamos a exigir a la función, que sea optimizable. Listo. ¿Hay dudas con los dos supuestos matemáticos? Bien. Parece Y que por no. otra parte, no entendí, mi niño. No, que parece que no hay duda. Ya, ya. Y por otro lado, dos cuestiones que tienen ya más que ver con la economía propiamente tal. Lo otro también, ¿eh? Estas dos cuestiones matemáticas también. Si no, se nos cae el modelo. Y el modelo, lo que vamos a ver ahora, que parecía muy abstracto en la teoría del consumidor, aquí vamos a trabajar con el mismo tipo de funciones, vamos a trabajar con el mismo modelo matemático para efectos de encontrar el óptimo. Y se van a dar cuenta que es lo mismo que hicimos en la teoría del consumidor. Pero en este caso, ya, la producción no es una cuestión abstracta,
se ve afuera en cualquier empresa, en cualquier acto de producción se puede refrendar por algún tipo de función de producción. Algo que nos pareció abstracto en la teoría del consumidor, aquí se van a dar cuenta que tiene su total aplicación en el mundo real. Por lo tanto, y lo van a ver, al realizar formalmente el análisis de la teoría del productor en el largo plazo económico, le van a encontrar el perfecto correlato con lo que hicimos en la teoría del consumidor. Ya, pero vamos a las otras dos cuestiones. Aquí, en la producción, o en la teoría del productor, y que tiene que ver con lo que dijimos hace un ratito, tenemos que discernir, discriminar, separar, distinguir, para la redundancia, entre el corto y el largo plazo. Económico, que no es lo mismo que contable. Corto plazo, largo plazo. ¿Y cuál es la connotación? La siguiente. En el corto plazo económico, en el corto plazo económico, en el corto plazo económico, existen factores productivos, insumos, fijos y variables. La forma más brutal es eso. En el corto plazo económico existen tanto factores fijos como variables. Por lo tanto, si pensamos en dos factores productivos como capital y trabajo, las más de las veces lo que ocurre en el mundo real es que el trabajo es un factor variable, no siempre, las más de las veces estoy diciendo. Esto es un factor variable y esto es un factor fijo. Si pensamos en dos factores, como capital y trabajo, en la generalidad de los casos en el mundo real, el factor capital permanece fijo y el factor variable es el trabajo. Eso en el corto plazo económico. Mientras que el largo plazo económico es aquel en el cual todos, si pensamos en los dos factores productivos son variables. ¿Hay dudas? El corto plazo se caracteriza por la existencia de factor fijo y factor variable. En el largo plazo existen solo factores variables, es decir, todos los factores son variables en el largo plazo económico. ¿Entienden aquello? Eso quiere decir, por ejemplo, que, no sé, puede cambiar mi nivel de personal, que hay despido y cosas así a largo plazo y a corto plazo se ve menos eso. La tenéis fija. Claro, pero Lo que por eso estamos, dicen que casi siempre es fija, porque, por ejemplo, a corto plazo igual sí, podría haber despido, igual podría haber una caída de mi ingreso, todo eso, ¿no? no hay duda. No, 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 pero el ingreso déjalo de lado. Aquí piensan los factores. Cierto. Ah, En el largo plazo, y que es el fenómeno que estamos viviendo en la realidad hoy día producto de la pandemia, ¿qué es lo que ha ido pasando con las empresas? Muchas tenían una cierta dotación de personal, pongámosle una fecha cualquiera, simbólica, hasta marzo. Pero de marzo a la fecha, ¿qué ha ido ocurriendo con varias de las empresas? despido. Han ido despidiendo gente, están afectando su dotación de personal y la infraestructura, hágala fácil, piense que la infraestructura, el galpón, la fábrica, los computadores, en ese tiempo, hasta marzo eran fijos. El galpón. Empecé a despedir gente, pero sigo con el mismo galpón. El capital estuvo fijo en el corto plazo, pero cuando todos los factores comienzan a variar o son variables, es porque estamos en el largo plazo económico. En el largo plazo económico no hay nada fijo. Les va a quedar más claro más adelante cuando avancemos obviamente en los contenidos de la unidad. Pero eso es. Y eso, cuidado, reitero, no es lo mismo que lo contable. En contabilidad se dice corto plazo a todo lo que tiene que ver con menos de un año, largo plazo más de un año. Acá, en el ejemplo que dio el compañero prácticamente con los despidos y todo eso, si suponemos hasta marzo, 31 de marzo al 1 de abril, cambiamos de corto a largo plazo. El 1 de abril le echamos a 25 trabajadores. Listo, estamos en el largo plazo. ¿Y en cuánto transcurrió? Solo 24 horas. Entonces aquí no hay una cuestión contable de por medio.
es justo al revés. En la medida que los factores sean todos cambiantes o variables, largo plazo. Si hay a lo menos uno que permanece fijo, corto plazo. Punto. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Profe, justo se le fue cuando estaba diciendo que al menos un factor es cambiante, algo así. Se le... No, cuando todo es cambiante, largo plazo. A lo menos un factor fijo, corto plazo. ¿Hay dudas? No, Bien. Y otra cuestión que es conceptual y que tiene que ver con la lógica. Ojo, tampoco significa que por muy lógico que sea siempre se cumple, pero dentro de las posibilidades factibles debiera cumplirse. La función de producción, Q igual a F de K de L, presupone eficiencia técnica y eficiencia económica. La función de producción presupone eficiencia técnica y eficiencia económica, y que están de la mano, van muy vinculadas, y se van a dar cuenta en el tránsito de los contenidos de la unidad. Eficiencia técnica significa que la empresa no va a ocupar más factores productivos que lo razonablemente eficiente. Me explico. Estando dentro de las posibilidades factibles, para producir un zapato, hay una tecnología o una forma de producirlo que requiere una hora hombre y da lo mismo, 2 unidades de cuero, por decir algo. Hay otra tecnología u otro proceso que tiene que ver con la cuestión técnica que requiere las mismas 2 unidades de cuero, pero 40 minutos de hora hombre, estando dentro de las posibilidades factibles para esta empresa. ¿Qué proceso debiera escoger? ¿El que requiera una hora hombre o el que requiera 40 minutos de hora hombre para producir un par de zapatos? 40 minutos. Listo. Esa es la eficiencia técnica. Pero ojo, estando dentro de las posibilidades factibles. Si ahora, ya llegué a la realidad, si usted me dice que esta tecnología le va a poner un valor, vale 5 pesos, y esta otra vale 500 pesos, es posible que en términos del capital requerido para invertir en esto, la empresa o para esta empresa este proceso no sea factible. Si no es factible, necesariamente tiene que trabajar con aquel. Pero teniendo opciones, eso significa que sean factibles desde la óptica de la empresa, debe optar por aquel proceso que insuma una menor cantidad de factores productivos. ¿Y por qué? Porque a la larga, si no pierden de vista el objetivo que es el lucro, significa entonces que la empresa lo que va a tratar de hacer es maximizar el valor de cada unidad de producto por cada peso gastado en insumos. ¿Entienden lo que digo? Trata de maximizar la utilidad, si eso es lo que estoy diciendo, pero de otra forma. Va a tratar de que la diferencia entre el precio de venta del zapato y la cantidad de lucas que le pagó al trabajador por cada hora para producir los zapatos y que le pagó al proveedor del cuero sea lo más grande posible. En otras palabras, estoy diciendo que la diferencia entre ingreso y costo sea la mayor posible. Eso. Ese es el concepto de eficiencia económica. ¿Hay dudas? No. Bien. Lean eso, por favor. ¿Hay dudas? No. Bien, seguimos.
Entonces, me voy a saltar esto que lo tienen en los apuntes y lo voy a explicar con... Es lo mismo, ¿ah? Aquí voy a explicar lo mismo que está en las láminas anteriores. Entonces es un poco de repetir lo mismo que está, pero prefiero verlo con esto. Supongamos el caso de corto plazo y tenemos la siguiente función de producción. Suponga usted que tiene una parcela que tiene 10 hectáreas y cuenta usted con 3 trilladoras. Y esta parcelita está absolutamente sembrada de trigo. ¿Me siguen con el ejemplo? Sí. Ya. Yo les pregunto, ¿está sembrada? Absolutamente sembrada. ¿Está lista para ser cosechada? Cosechada significa cortar el grano y empezar a producir el trigo. Después con un molino y todo lo que quiera, pero no importa. Estamos en esta etapa. ¿Qué es lo que ocurre? Si observan de cuánta tierra disponemos en este sistema productivo. 10 hectáreas. 10 hectáreas. ¿De cuánta tecnología? 3 trilladoras. 3 trilladoras. Bueno, estos dos, diríamos, según lo que el supuesto simplificador de hace un ratito, diríamos que conformarían el capital. ¿Me siguen hasta ahí? Tierra y tecnología en este caso. ¡Pum! Capital. Si en este sistema productivo no tengo ninguna persona que trabaje y coseche el trigo, ¿cuánto voy a ser capaz de producir? 0. Ni uno. ¿Me siguen ahora en la tabla? Si en este sistema no tengo ningún trabajador, lo que vamos a ser capaces de producir en términos de quintales de trigo al mes, por ejemplo, serapio. ¿Hay duda? No. Bien, suponga usted que ahora a este sistema productivo le mete un operario, Luis. Luis, trabajando esta dotación de tierra y con la disponibilidad de estas trilladoras, es capaz de obtener una producción de 60 quintales al mes, por ejemplo. Estos son números simbólicos, arbitrarios. ¿Hay dudas? No. ¿Hay dudas? No, profe. Listo. Supongamos ahora que en este sistema productivo, en vez de tener un tipo, tenemos dos. Y le agregamos a Lucho a José como compañero de trabajo. ¿Qué es lo que ocurriría en un sistema productivo como este? Ojo, la empírica, el mundo real muestra que esto es así. Después vamos a explicar el porqué. Pero ocurre. O ustedes me van a explicar el porqué. Bueno, trabajando ambos, ahora son capaces de obtener una producción de 170 quintales de trigo al mes. ¿Por qué creen ustedes puede ocurrir un proceso como esto? Una situación como esta. Que esto es del mundo real, ¿eh? La No es José situación de... folclore, será, la José concepción. será más eficiente, ¿no? ¿Por qué? Así como en cantidad de producción. ¿Por Porque qué? me refiero, si pasamos de por la 60 competencia. y aumentan los 100 a 110 quintales. Ya, un factor puede ser lo que dijo un compañero por allá con una voz como de ultratumba. Por la competencia, sí. Otra, porque empiezan a aprovechar mejor el terreno. Otra, porque obviamente se dan ánimo, actúan como tándem, hacen un equipo y aprovechan las sinergias positivas. ¿Hay duda? Pero estos son fenómenos que ocurren en el mundo real. Véalo usted estudiando. Si usted estudia solito, es probable que le vaya medianamente bien, pero también es probable, por lo menos para el común de los individuos, es que se nos generen dudas cuando estamos estudiando. Y si tenemos la opción de estudiar con un segundo, es probable que alguna duda que me surja a mí, mi par me la resuelva o viceversa. Por lo tanto, puede terminar ocurriendo que el rendimiento, el aprendizaje de ambos mejore. Y eso ocurre por el aprovechar mejor la sinergia.
Pero no vayan a pensar, en este caso, que José es más eficiente que Luis. Si hubiésemos ingresado a los individuos en el orden al contrario, primero José trabajando solito, 60. Cuando a José le agregamos a Luis como segundo compañero o como segundo trabajador, entre ambos producen 170. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí, pero Ya, igual se podría dar que alguno fuera más eficiente. no hay duda, no hay duda que sí, en el mundo real eso es un hecho. Sí, pero aquí vamos a suponer por ahora que la homogeneidad de los factores productivos son todas las unidades iguales. ¿Y por qué? Porque tiene que ver ya con sistemas de administración de hace años y en el cual se sustenta todo lo que es la economía, que tiene que ver con la eficiencia. En la medida que tú te perfecciones en un trabajo, ¿qué tiende a ocurrir con la eficiencia? Te tornas más o menos eficiente. Más. Ya, y si tenemos un conjunto de trabajadores, José, Luis, Mario, Alberto, etcétera, y los tenemos trabajando suficiente tiempo, una por sinergia, otra por competitividad o competencia, como dijo el compañero, va a tender en el largo plazo, a que todos sean igual de eficientes, todos sean capaces de producir más o menos lo mismo. Pero eso, y eso lo sabemos desde chiquitito, la competencia perfecciona. Y si ocurre, y todos los seres humanos, y yo creo que es así, es decir, no dudo que es así, estoy cierto que es así, todos los seres humanos tenemos la capacidad de hacer cualquier cosa. Solo basta que nos den el tiempo y los recursos. Ahora, hay cuestiones que yo el día al níspero voy a poder ser, ya por edad y porque tengo algún tipo de tranca. Yo jamás podría ser médico, a pesar de que soy idiota, soy bruto, soy o abrutado, eh, mal genio, todo lo que quiera, veo sangre y no sé si me desmaye, pero me va a dar una cuestión muy rara, entonces no podría ser médico. Ustedes, en 20 años más, si les proveen de los recursos y les dan el tiempo, perfectamente podrían cambiar de ingenieros a médicos. En la medida que los tiempos de las carreras se acorten, en la medida que la velocidad y la eficiencia en las comunicaciones mejore, en la medida que el conocimiento de verdad esté dispuesto en determinados reservorios, obviamente cualquiera podría hacer cualquier cosa. Y ustedes es un fenómeno que van a vivir con certeza por la edad que tienen, 18, 19, 20 años, 21 años quizás el que más, pueden haber excepciones obviamente, no tengo ninguna duda, no lo voy a ver, pero no tengo ninguna duda que ustedes van a cambiar de profesión más de una vez durante su vida laboral. Si de aquí a 2020 pensemos, ustedes van a trabajar con, por lo menos, si es que no cambian las condiciones, hasta los 75 años, considerando una condición de ceteris paribus, lo que mencionamos hace algún minuto, por lo menos van a cambiar dos veces de profesión. Es decir, va a entrar como ingeniero, pero después se va a dar cuenta que le interesa más, no sé, la parte laboral de la empresa y puede que estudie algo con psicología o algo con leyes y así, van a ir cambiando de profesión. No se van a desempeñar siempre en la misma función. No tengo ninguna duda que va a ser así. Bien, vamos, sigamos con el ejemplo. Agregamos un tercer gallo, 300, cuarto, 420, 5, 490 y así sucesivamente. ¿Qué ocurre con la producción total? Aumentando. Listo. ¿Qué más le pueden extraer a esa tabla? Tiene un máximo. Ya. Y después entonces, El trabajador empieza a restarle, ¿por qué creen ustedes puede ocurrir algo como esto? se vuelve ocioso, creo que era la palabra. ¿Qué más?
la cantidad de trabajadores que hay supera la cantidad de capital que hay. Sí, va por ahí. Si se dan cuenta al principio, sí, tal cual dijimos, este lo vamos a asociar al factor capital. Al principio, ¿cómo es el capital respecto al número de trabajadores, respecto al L? ¿Cuál de los dos factores productivos es abundante y obviamente entonces por defecto cuál es escaso? Capital es abundante Ya, y los pocos trabajadores son los escasos. listo. Y después ya en algún estadio cualquiera, por ejemplo por aquí arriba, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Los trabajadores empiezan a superar el capital. No, no es que lo empiecen a superar, no, porque no lo tratéis de ver por los números solamente, piénsalo en términos genéricos. Lo que empieza a ocurrir es que obviamente el capital, que al principio era un factor abundante, ¿qué le empieza a ocurrir? Se comienza a tornar Escaso. y obviamente entonces por defecto el número de trabajadores comienza a estar en exceso. ¿Hay dudas? Se empiezan a disputar las trilladoras, ya el pedazo de la tierra, las 10 hectáreas son muy poco para tantos trabajadores, si le estáis pagando a tratos se van a cortar las venas por agarrar una de las trilladoras. Algo empieza a ocurrir que la producción, si bien logra alcanzar un máximo eventualmente, después va a comenzar a disminuir. En vez de aportarle a la producción, van a empezar a reducir la producción. ¿Hay dudas? ¿Hay No. dudas? Bien, a partir de esto, que esta es la función de producción en el corto plazo económico. ¿Por qué? Porque ¿cómo está el factor capital en este ejemplo? ¿Es variable Constante. o está fijo? Fijo. ¿Y cuál es el factor variable? Trabajadores. Los trabajadores. QL. Q depende de K y de L. Ah, no me va a caber. De K y de L, pero el capital permanece fijo. Recuerden que en la teoría del consumidor, para denotar la condición de ceteris paribus, le poníamos una rayita arriba. Es lo mismo que estoy tratando de refrendar acá. Puta. ¿Me escuchan ahora o no? ¿Sí? Cuando el capital está fijo, le vamos a poner una rayita arriba. Si fuese el sistema productivo al revés, que el número de trabajadores fuese el fijo, le ponemos la rayita L arriba, para connotar ceteris paribus. Bueno, a partir de la función de producción, que es esta, la que vamos a poder trazar aquí, obviamente podemos definir dos funciones que son producto o consecuencia de ella, que son el producto medio y el producto marginal. ¿Cómo calcularían en este sistema productivo, el producto medio? ¿Qué entenderían ustedes por producción media en un caso como este? La cantidad que se produce con los trabajadores que hay. Es decir, Q partido por L. El producto medio, ¿qué es esto? No es otra cosa que Q partido por L. Lo que en promedio produce cada trabajador. Vamos viéndolo porque vamos a pasar una tabla en la cual los números van a estar. ¿Cómo calcularían el producto medio por 0 trabajadores? ¿Cuánto Cero. es? No está definido. 0 partido por Cero. 0. Ya, no existe. No está definido. El producto medio, el producto medio cuando tenemos un trabajador, ¿cómo lo calcularían? La cantidad de ese trabajador. Ya, 60 partido por 1. ¿Cómo calcularían el producto medio cuando tenemos 4 trabajadores? 420 dividido por 4, 105. ¿Me siguen o no? Sí. Ya. Y otro concepto importante, y que tiene que ver con los principios de la economía, recuerden, es esto, producto medio, en lo sucesivo lo vamos a denotar por PMED, pero también tenemos el producto marginal del trabajo, en este caso. ¿Y qué es lo que es el producto marginal? Delta Q sobre delta L.
Es el cambio en la producción provocado por el cambio en el número de trabajadores. Por ejemplo, cuando pasamos de 0 a un trabajador, ¿cuánto cambia el producto? 60. ¿Cuánto cambia el número de trabajadores? 1. ¿Cuánto sería el producto marginal? 60. Cuando pasamos del cuarto al quinto trabajador, ¿cuánto cambia el producto total? 70. ¿Cuánto cambia el número de trabajadores? 1. Listo. 70 partido por 1, 70. Entonces, ¿qué vamos a hacer a esta tabla? Le vamos a agregar dos columnas con el cálculo de producto medio y producto marginal. Verifiquen la tabla a ver si la entienden. Esta de aquí. ¿Tienen dudas con la tabla? ¿Hay dudas con la tabla, niños? No, profe. Ya. Voy a mover la lámina para que veamos la tabla y después voy a volver a la cuestión matemática. Ah, no. Ya, vamos al tiro con lo matemático. O no, miren. Vamos a hacer los dos monitos aquí, pero tentativos. Esta es la función de producción en el corto plazo económico. A ver si me resulta. Esta función, ya aquí ojalá pueda. Va a ser algo así. Si miran, no se me pierdan con los números. Cuando contratamos 0 personas, producto 0. Cuando contratamos 160, 270, 300. Si observan, en la primera parte, el producto total o la producción total crece a una tasa creciente o decreciente. Decreciente. Cuidado, lee los números. De 0 pasó a 60, después a 170, a 300 y así. Nunca olviden, para eso es el análisis de la concavidad o la convexidad, se los dije hace mucho tiempo. Siempre a un mono hay que mirarle dos cosas, la pendiente, la pendiente, la pendiente y la concavidad. Y si se dan cuenta la definición de producto marginal, ¿qué es lo que es? La pendiente de la función de producción, de Q a de L. Y miren qué es lo que va ocurriendo con el producto marginal. Crece
a una tasa creciente o decreciente, que tiene que ver con la concavidad o convexidad de la función, ¿eh? Miren aquí producto marginal, la cuarta columna. Al principio, ¿qué pasa con la pendiente? ¿Cómo es? Entre 0 y 3 trabajadores. Positiva. No, está claro que es positiva, pero estamos hablando de la velocidad de cambio, la tasa de crecimiento o de variación. Creciente. Varía a una tasa creciente o decreciente. Creciente. Listo. Y del tercero para adelante, de aquí para allá, ¿qué pasa con aquello? Decrece. Decreciente. Y eso tiene que ver con esto. Si usted mira de abajo, recuerden que siempre vamos a mirar de abajo los monos. En esta parte, la función de producción la veo cóncava o convexa. Cóncava. Convexa. Al mirar de abajo, están mirando de aquí. Mientras que en esta otra zona, ¿cómo la veo? Ahí sí convexa. Puta, ¿me estáis pistoleando qué? Cóncava. Aquí, lo que pasa es que no quiero poner la flecha porque voy a hacer otro dibujo aquí abajo. En esta parte, la ven cóncava o convexa, vista desde abajo, desde aquí. Aquí está el punto de observación. La ven Convexa. cóncava o convexa. 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 Y en este otro pedacito, más o menos. Cóncava. Cóncava. Listo. Por lo tanto, más o menos por allí, si se dan cuenta, hay un punto de inflexión. Recuerden la definición de un punto de inflexión, que es lo que pasa con la concavidad en un punto de inflexión. Cambia de cóncavo a convexo. O al revés, convexo a cóncavo en nuestro caso. Ya. Y eso tiene que ver con esto de aquí. Esa línea no deberá estar. Aquí vamos a graficar producto medio, producto marginal. Y lo que va a ocurrir es algo más o menos así. No sé por qué no me quiso tomar el negro. Aquí hay 3 puntos notables. A, B, C. A. Eso ocurre en el punto A. Cambio de concavidad a punto de inflexión, el producto marginal alcanza su máximo. En el punto B, producto medio alcanza su máximo. Producto medio del trabajo. Y en el punto C, producto total alcanza su máximo o el marginal es cero, como quiera. Ya. El mono, si miran los números de la tabla, nos va a dar más o menos así. Traten de interpretar el monito con los datos de la tabla. Si se dan cuenta, el producto marginal, más o menos con cuántos trabajadores alcanza su máximo. Que aquí yo hice una función continua y acá en la tabla me dan una distribución discreta, por eso estoy diciendo más o menos. Si lo vemos en términos discretos, ¿con cuántos trabajadores
el marginal alcanza el máximo? 3. 3. ¿Con cuántos trabajadores el medio alcanza el máximo? 4. 4. ¿Con cuántos trabajadores el total alcanza el máximo? 6. 6. El mono va a ser más o menos así. Y están absolutamente vinculados los puntos A, B, C. En A, producto marginal es máximo. En B, producto medio es máximo. En C, producto total es máximo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas, niños? ¿Y por cuál de ellos debería guiarme para saber cuánto? Ah, todavía falta para que entendáis eso. Pero claramente lo podemos analizar desde lo siguiente. Si usted fuese el dueño de este sistema productivo, ustedes fuesen el dueño de este sistema productivo, la parcela, la estrelladora, y ustedes están contratando a los cabros para que trabajen. ¿Dónde se pararía y por qué? Yo en el tercero, yo creo, en 3 trabajadores, solo porque el marginal. ¿Nadie más aventura una respuesta? Niños, ya, no tienen por qué saberlo todavía, pero obviamente no. Recuérdense que la empresa, si bien el objetivo último que tiene, o el que siempre, entre comillas, se le critica, sobre todo casos como los que estamos viviendo, la cuestión del lucro o el maximizar utilidades, para eso, y en general, no estamos hablando de casos marginales o circunstanciales, pero en general el objetivo de las empresas no es ganar plata hoy día y nunca más, sino que además de el ganar plata lo quieren hacer por un lapso de tiempo, por un horizonte de tiempo. Es decir, otro objetivo que nunca olvidamos o nunca debemos olvidar es el que la empresa quiere trascender. No estoy diciendo ad eternum, por siempre, no, pero claramente quiere estar en el tiempo durante un número determinado de periodos. Vean el caso de la Coca-Cola. Coca-Cola, ¿cuántos años lleva en el mercado como empresa? Ciento, casi 140, creo. Hay otras empresas que pueden llevar 5 años, otras 2 años, algunas quebraron antes del año, sobre todo las pymes. Pero obviamente el objetivo que se persigue como empresa es trascender en el tiempo. El caso cuando tú me dices yo me pararía en A, es la típica situación en la cual, en la cual se actúa más que con fines empresariales, con fines especulativos. Eso no es parte de la situación de una empresa en un mercado en el cual exista competencia. Es imposible que se paren A. Quebraría. Hoy día no tienen cómo darse cuenta que quebraría. Más adelante les voy a demostrar que una empresa en un punto como ese quebraría, no tendría cómo remunerar a los propietarios de los factores. Por lo tanto, no podría pararse nada. Pero entiendan lo de lo siguiente, miren. Nosotros, como grupo curso, tenemos unas lucas, por lo tanto, supuestamente podemos y queremos constituir una empresa. Pero fíjense que está pasando lo siguiente. Producto de todo lo que está pasando con la pandemia, con los mercados, etcétera, supongan ustedes que el dólar, el mercado del dólar estuviese intervenido.
que la autoridad lo regula. A eso me refiero. Y supongan que el precio del dólar no 860 pesos hoy día. Y nosotros tenemos un pituto en el Ministerio de Hacienda y nos dice, oye, mañana van a devaluar el peso y cada dólar va a valer 1.500 pesos. ¿Qué debiéramos hacer con toda nuestra plata nosotros? Invertir, No, eso no es invertir. ¿Pero qué debiéramos hacer? comprar dólares Comprar dólares. ¿Y venderlos cuánto? en 1500 después. ¿Cuánto? ¿Cómo? No entiendo. ¿Cuándo? ¿Cuándo los venderías? Cuando valen más. ¿Cuándo? En el ejemplo que yo te doy. Por eso, cuando valen 1500, dijo, creo, ¿Cuándo? ¿no? ¿Cuándo van a valer 1.500? ¿Mañana? Listo. Mañana. Entramos a este negocio, juntamos un billete entre todos nosotros, compramos dólares hoy día en la tarde y los vendemos mañana. Y chao. ¿Somos una empresa que nos dediquemos al rubro bancario? No. ¿Somos un factoring? No. ¿Somos una casa de cambio? No. ¿Qué es lo que estamos aprovechando? Una coyuntura que se dio en el mercado. Nos llegaron con una papita, la tomamos y nos salimos del mercado. Punto. ¿Somos una empresa? No. ¿Nos vamos a preocupar de estos puntos? No. ¿Qué es lo que trataríamos de hacer? ¿Qué es lo mismo que pasa con ustedes? Fíjense, si se jugaran todo en un ramo a una pura nota, ¿dónde tratarían de pararse? ¿En A, en B o en C? Todo a una pura nota. ¿Dónde? Niños, entienda, si se juega todo solo a un evento, ¿dónde se para? ¿En A, en B o en C? No lo escucho. Que no sé qué responde el profe. Pero cabros, si les dije más de una vez, lo único relevante del tránsito en la universidad es que aprendan a pensar. Las técnicas, el instrumental matemático, puede que se les olvide, no así la forma de pensar. Entiende, cuando te digo te juegas todo a una pura cosa, a un puro evento, estamos hablando de qué, de que es algo que trasciende, hay un reconocimiento a un proceso o es un hito único e irrepetible. Único. Listo. ¿A dónde te vas a querer parar? ¿En A, en B o en C? Cabros tienen que aprender a pensar. Velo en este ramo. Si no hubiesen pruebas parciales y te jugáis todo en una prueba en el último minuto, por allá por el 17 de septiembre, ¿dónde te vas a querer parar? ¿En A, en B o en C? C. En A. Cuando estamos diciendo te juegas todo de una, esa concepción es algo total, algo promedio o algo marginal. Tienen que saber aplicar los conceptos de la matemática al mundo real, a lo cotidiano, no a lo abstracto numérico nomás, que no es tan abstracto, pero me refiero sin encontrarle un correlato con el mundo real. Si yo me juego todo en un examen de grado, como son las tesis, me saco la cresta estudiando para el examen de grado. Pero si se dan cuenta, no hay un reconocimiento de un proceso. Ustedes, para aprobar esta asignatura, ¿qué es lo que tienen que buscar? ¿Dónde quiere pararse? Y ahora los llevo a lo concreto. Esta asignatura, ¿a dónde quiere pararse? ¿En qué punto? Si lo vienen solo en un punto. En A, en B o en C. ¡Cabros! Ya, pues apúrense que ya estamos pasaditos un poquito de la hora, entonces, y vamos a cortar la clase más o menos a la hora.
Ya, pero quiero terminar con esta idea primero. ¿Dónde se pararían en A, en B o en C? En este curso, a lo menos, ¿cuántas pruebas tiene que rendir? Cabros, se me fueron. No, ¿Cuántas, profe, prue- pero cuántas pruebas tienen que rendir? 3 pruebas. 3 pruebas. ¿Y de qué te vas a preocupar entonces? Para probar, basta que ayer te hayas sacado un 7 y en las dos que siguen un 1. no. No. ¿Te vas a preocupar del punto A entonces? No. ¿Qué es lo que vas a tratar? ¿Qué punto andáis buscando? ¿El A, el B o el C? El A no, porque el A es todo a una pura prueba. El C, que la suma de todas las notas sea lo máximo posible. No, eso no está tampoco en nuestro inconsciente. ¿Qué es lo que buscamos? Que el promedio de notas, el promedio de esas 3 pruebas me dé la nota mínima de aprobación. ¿Y cuál es la nota mínima de aprobación? 4. Cuatrelli, pero ¿de qué te estás preocupando? Del promedio, porque estás reconociendo el proceso. Son 3 instancias evaluativas. Primera prueba, segunda prueba, tercera prueba. No es todo en una pura prueba. No es el punto A, no es el punto C, es el punto B. Entonces aprendan a pensar cómo aplicar lo matemático a lo cotidiano, cabro. Este es lo que nos va a preocupar, el punto B y el punto C. Perdón, el punto B, en este caso. Una actividad especulativa, circunstancial o irrepetible, A. Pero si estamos hablando de una empresa, un otro objetivo que tiene ella es trascender, por lo tanto, permanecer en el tiempo. ¿Eso qué significa? Que a lo menos, va a tratar de querer pararse en el punto B. A lo menos. Pero, por lo mismo que estamos diciendo, si bien con promedio 4, es decir, un 7, un 1 y un 4 yo apruebo, ojalá, para efectos de la bequita, me saque un 7, un 5 y un 8. Vaya, un 8 imposible, un 7, un 5 y un 3. Eso significa que ya logré la nota mínima media para aprobar, pero la suma total de nota y por tanto el promedio también me va a aumentar. Es decir, mientras el producto total esté aumentando, y eso está ocurriendo todavía entre B y C, la empresa se va a situar. Es decir, la región en la cual se opera en una empresa competitiva es entre el punto B y el punto C, entre producto medio máximo y producto total máximo o producto marginal cero, como lo quiera ver. Bien, nos vemos el viernes, cabrón. Adiós. Chao, profe.